La columna DTI es una presentación de Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Fundación Telefónica Movistar. Para Profuturo, la educación es el camino. Y Fenicio e-commerce. Tiendas online fáciles. Negocios más rentables. Inteligencia artificial, dos palabras que este año hemos escuchado casi hasta la saturación y que a todas luces se volverá cada vez más cotidiana. Hoy les proponemos volver al tema desde un ángulo que nos faltaba. ¿Cómo regular la inteligencia artificial? ¿Hay que avanzar en el tema o permitir que siga desarrollándose hasta entender bien qué se está regulando y no correr de atrás? Las dudas al respecto son varias, tal es la incertidumbre sobre la posibilidad que abrirá la inteligencia artificial generativa y los temores por los que, claro, puede provocar. A pesar de eso, en otros países se está avanzando con regulación al respecto. ¿Cómo es? ¿Hay que acelerar ese recorrido también en el nuestro? Bueno, en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación vamos a hablarlo con el abogado Gonzalo Sosa, quien es encargado de la Secretaría General de AGESIC. AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. No es sencillo regular este tipo de tecnologías que parece siempre como un paso adelante, ¿no? Bueno, por suerte empezamos con una pregunta fácil, porque la verdad la respuesta es no es sencillo. No, nunca es sencillo regular en materia de tecnología. Y desde AGESIC, realmente buena parte del rol de la Agencia de Gobierno Digital, que es la encargada de la transformación digital y de promover y de llevar ante iniciativas en pro de la transformación digital, bueno, siempre estamos pensando en qué, hasta dónde o hasta cuándo podemos regular estos aspectos de la tecnología o distintos aspectos de la tecnología que no se quedan solo en este tema de inteligencia artificial. ¿No? Claro. Hay quien puede plantearse, bueno, y de hecho es uno de los temas que aparece, ¿no?, cuando se trata de este tema. ¿Tiene sentido regular algo que puede cambiar y que cambia, de hecho, tan rápidamente? Sí. Es como que uno tiene la sensación que viene siempre corriendo de atrás, ¿no? Sí, mira, eso creo que es una pregunta que nos hemos venido haciendo siempre cuando hemos estado planteando distintas alternativas de regulación, porque nosotros podemos plantear regulación desde el punto de vista, estamos pensando desde lo jurídico, ¿no? O sea, de regulación desde el punto de vista legal, reglamentaria, ¿no? en ese alcance, y realmente la problemática siempre es la misma, ¿no? ¿Qué tanto podemos regular y qué tanto podemos dejar a la interpretación cuando establecemos regulaciones que tal vez son basadas en cuestiones un poco más amplias, como por ejemplo principios? Nosotros, con el tema de la regulación en materia de tecnología en general, y podríamos llevarlo también al caso de IA, a veces corríamos determinados riesgos, ¿no? Si regulamos, a ver, en principio no deberíamos regular tecnologías específicas, eso creo que es claro, ¿no? Ese es un criterio, no regular tecnologías específicas. Y entiendo que la regulación, sí, vos sabés que desde hace muchos años se habla de un principio de neutralidad tecnológica, no viene al caso si después efectivamente la discusión es, la idea es no regular tecnologías, después tenemos que discutir si la tecnología efectivamente es neutral o no, que esa es otra discusión, pero digo, la idea es, bueno, no regulemos tecnologías específicas, regulemos y otros aspectos vinculados a la tecnología, que también tiene que ver con algunas de las cuestiones que vamos a poder conversar después sobre cómo están regulándolos en materia específica de la inteligencia artificial algunos otros países. Pero también corres el riesgo de decir, bueno, no hacemos una regulación específica de tecnologías, bueno, regulamos algunos aspectos muy puntuales que hacen referencia a cómo nosotros nos desenvolvemos, por ejemplo, en el mundo digital. Entonces, bueno, capaz que corremos el riesgo de ir a puntos demasiado específicos que solucionan problemas demasiado puntuales y nos perdemos el big picture. Y la otra cuestión es a veces tratar de regular en base, que también lo hemos hecho, a principios. O sea, no debemos cumplir en la gestión de la información, en estas aplicaciones, en estos sistemas, con principios que a veces se quedan en la formulación del principio amplio, pero después cuando tenemos que llevarlo a la práctica, no nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, todos esos son elementos que se nos plantean y que nos preocupan con respecto al tema de la regulación. Pero sí es cierto, y me da la impresión, que tenemos que buscar y enfocarnos en aquellos puntos que nos parecen más relevantes, después de una discusión que permita evaluar en qué situación estamos como país,
para poder enfocarnos en la necesidad tal vez de hacer ajustes o de establecer nuevas regulaciones. Por lo menos decís, hay que plantear el tema, hay que ponerlo arriba de la mesa para discutirlo. Hay que plantear el tema para discutirlo, hay que ponerlo arriba de la mesa y hay que plantearnos aquellas situaciones que realmente nos generan un problema, ¿ah? Y que a veces puede cambiar. Hay aspectos generales que están en todos lados, ¿no? Y hay marcos éticos globales y opiniones y posturas sobre cómo regular determinados aspectos, y hay otras que hacen tal vez más a la situación del país. Yo escuchaba alguna columna tuya antes que hablaban de inteligencia artificial y de la responsabilidad, por ejemplo. ¿Quién asume la responsabilidad en el marco de la inteligencia artificial? Es el desarrollador, es la empresa que encarga el desarrollo, es el que usa la tecnología. Bueno, habría que analizar los marcos de responsabilidad, por ejemplo, en derecho civil, a nivel nacional, los efectos de determinar si ellos efectivamente están preparados como para soportar los perjuicios que las personas puedan tener por el uso de estas herramientas y determinar quiénes son los responsables. Y si no lo están, bueno, hacer las adecuaciones correspondientes. Por darte un ejemplo, ¿ah? Y después existen otras regulaciones que podemos conversar después, que hacen aspectos más generales y más globales de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial y cómo nos impacta a nosotros como personas. Sí, porque ya el hecho de hablar de regulación de la inteligencia artificial abre todo un campo enorme pensando en de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo por ahora, este otro paso, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Bueno, entre paréntesis, para que se entienda, el ChatGPT o tantas otras aplicaciones de este tipo, ¿no? Sí, sí. Pero, a ver, para seguir con cuestiones que planteen el tema como tal, ¿por qué podemos bajarlo a ejemplos prácticos, por qué podría ser importante regularla? Sí. Bueno, entiendo que la importancia de la regulación... A ver, parece importante plantearse por lo menos la necesidad de regularla cuando grandes pensadores de la época, como Harari, nos dicen que nos va a hackear en nuestro sistema operativo. Entonces, bueno, si estas personas entienden que sería necesario plantearlo, cuando, por ejemplo... Bueno, los grandes de la tecnología, ¿no? Pienso en Elon Musk, todos los que firmaron esa famosa carta, ¿no? Donde decían, bueno, pongamos una pausita, ¿no? Para seguir avanzando con este tema porque nos va a superar. Totalmente. Esos casos, por ejemplo... O te hago la pregunta inversa, ¿qué riesgo puede tener no regularla y que nos debería preocupar? No, y la preocupación es, así como tiene una potencialidad fantástica para beneficiarnos, para el desarrollo de vacunas, para el desarrollo de dispositivos médicos que nos mejoren nuestra calidad de vida, la potencialidad también es grande porque la inteligencia artificial también se nutre de nuestra información y nos puede llevar a tomar decisiones que nosotros no hubiésemos tomado en base a, y voy a lo que venimos hablando siempre, ya no es solo la fake news, ya es la posibilidad de engañar a la persona a través de ver a alguien que está dando un discurso que en realidad no lo está dando. Entonces, los perjuicios que puede tener con respecto a cómo nosotros tomamos nuestras decisiones y esos impactos en nosotros individualmente, pero en nosotros como sociedad, es lo que hace necesario sentarse a discutir y pensar, bueno, tal vez haya que establecer determinados estándares que deberían ser estándares comunes en las legislaciones y es necesario establecer herramientas que nos aseguren que cuando las empresas o cuando las organizaciones públicas están tratando información y están manejando herramientas de inteligencia artificial, lo hagan siguiendo criterios centrados en la persona, o por lo menos en no ocasionarle perjuicios a la persona. Y lo hagan centrándose en que esa tecnología sea confiable, sea segura, y eso yo creo que, ¿verdad? Eso es uno de los aspectos que nos hacen pensar en, bueno, algo tenemos que establecer. Tenemos que regular, el problema es el alcance del concepto de regular. ¿Viste? No es la idea de centrarnos en cada pequeña cosa de inteligencia artificial, pero tal vez sí pensar que es aquello importante y necesario que tenemos que establecer. Es que cuando normalmente se plantea el tema, ya empieza enseguida el contraargumento de, bueno, pero eso puede frenar la innovación, ¿no? Bueno, sí. Puede limitar el ingreso de nuevos jugadores. Bueno, sí. Son todos, pero vos decís, capaz que ir por lo más chiquito, por cuestiones más puntuales y que tengan así como algo concreto puede... Yo el tema de la regulación y el freno a la innovación, uno lo ha escuchado mucho, pero incluso la innovación
también a veces requiere de reglas, o no, siempre requiere de algunas reglas o algunos marcos que los permitan ser llevados adelante. Por ejemplo, ahora en el marco de la inteligencia artificial se discute mucho el tema de los sandbox regulatorios. El tema de los sandbox regulatorios se permite iniciativas de innovación en los cuales para determinada iniciativa, un determinado aspecto puntual o determinada cuestión que se quiera hacer, se hace una excepción temporal de determinadas reglas. O sea, yo puedo, las reglas que normalmente debo cumplir, en esos efectos puedo llevar adelante iniciativas de innovación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar los perjuicios a las personas. O sea que yo no observo, o sea, depende qué tanto querramos regular, como habíamos hablado, ¿no? Si yo pongo todo en pequeñas cajitas y no permito que nada salga de ahí, seguramente esté generando un freno. Pero bueno, el sentido es ese, ¿no? Tratar de ver qué aspectos son los que nos generan una problemática y tratar de trabajar en esos. ¿Sí? Todo lo que tu empresa necesita para vender online de forma profesional lo encontrás en Fenicio e-commerce. Con nuestra plataforma, sincronizás el catálogo de tus tiendas físicas y expandís tu negocio a todo el país. Más info en fenicio.io. Cristian. Presente. Elena. Presente. Danilo. Presente. Florencia. Presente. Estar presente hoy es pensar en el futuro. Prepárate con Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar, que te brinda cursos como dificultades de aprendizaje, actúa contra el ciberbullying, alfabetización digital y muchos más. Ingresá en www.fundaciontelefónica.uy y conoce más sobre la oferta de cursos virtuales totalmente gratuitos orientados a docentes y educadores para que más niños y niñas tengan una educación de calidad. Profuturo, la educación es el camino. Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Enseguida continuamos conversando con Gonzalo Sosa, encargado de la Secretaría General de AGESIC, abogado, especialista en estos temas. A propósito de, ¿por qué estamos hablando de la regulación de la inteligencia artificial? Porque de alguna manera el tema se instala cada vez más fuerte y hay países que ya han empezado su camino. Bueno, ¿qué está haciendo Europa? ¿Qué está haciendo China? ¿Qué estamos haciendo nosotros acá en Uruguay? Enseguida volvemos con eso. Hoy en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación le estamos dando una mirada a qué se está haciendo en el mundo en materia de regulación de inteligencia artificial. Europa y China, por ejemplo, están adoptando caminos diferentes. Incluso en nuestra región hay avances incipientes. ¿Se está haciendo algo en nuestro país al respecto? ¿Qué experiencia internacional hay que mirar, hay que recoger? Bueno, de eso estamos empezando a conversar con el doctor Gonzalo Sosa, quien se desempeña en AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Es encargado de la Secretaría General de AGESIC. Bueno, dábamos en el primer bloque como un marco más general de los desafíos que plantea la regulación como tal, ¿no? Y bueno, y por qué conviene por lo menos estar alerta. Pero vayamos ahora a ejemplos concretos. A ver, en el caso de Europa, de la Unión Europea, este tema... la Unión Europea tiene tradición, ¿no? de liderar en materia de alguna forma de regulación de la tecnología, si pensamos en lo que tiene que ver con protección de datos, ¿no? Que ahí claramente levantó la bandera, es como su sello personal en relación, por ejemplo, a lo que es Estados Unidos. Pero en este tema también está, de alguna forma, ya empezando a mirarlo con atención y empezando a tomar algún tipo de medidas. Sí, sin duda. Con respecto a lo que mencionabas, el tema de la Unión Europea levantó la bandera y elevó la vara con respecto a lo que es la cuestión de la protección de datos personales por el año 2016 con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que tiene mucho que ver con esto, porque en definitiva, si asumimos y sabemos y reconocemos que la inteligencia artificial se potencia con el uso de datos, la cuestión del reglamento europeo y cómo se regula los datos personales es sumamente relevante. Pero más allá de eso, también como decías tú, la Unión Europea está promoviendo distintas estrategias y en este tema puntual, si nos fijamos, tiene mucha información, en realidad, la Comisión Europea y la Unión Europea en sí, sobre querer transformarse en un polo que habilite la generación de una inteligencia artificial confiable,
confiable, con herramientas tecnológicas confiables, que potencie la innovación y que a su vez defienda a las personas. Y nosotros tenemos una larga tradición en materia de datos de ver, en cierta medida, porque compartimos ciertos valores, ¿no?, con Europa, hacia ese lugar. En particular, en la Unión Europea, la propuesta, que todavía está en discusión, como todas las propuestas en general, bueno, la Unión Europea lleva su largo proceso de discusión y de conversación, está enfocado a un enfoque de riesgos, ¿no?, de análisis de los riesgos, desde los riesgos más básicos y de los instrumentos y aplicaciones de inteligencia artificial más básicas que no potencialmente pueden generar no muchos riesgos, hasta aquellos que generan riesgos inaceptables que no podrían ser de ninguna manera puestos a disposición. A ver, por ejemplo, pongamos en ejemplos de ambas cosas. Y bueno, los riesgos inaceptables, por ejemplo, son el uso en tiempo real de información biométrica de las personas, o de análisis de emociones de las personas. Eso, por ejemplo, puede ser un caso de riesgo inaceptable. Veía, sí, ahí está. A ver, cuando hablamos de análisis biométrico, por ejemplo, las cámaras de seguridad instaladas en espacios públicos, ¿no? Respecto a eso, ¿qué es lo que permiten hacer y qué no? O mejor dicho, ¿qué es lo que están analizando acotar? Claro, bueno, acotar es, por ejemplo, el uso en tiempo real. O sea, tal vez sí se pueda por determinado tipo de organización, de organismo de seguridad, en el marco de un proceso con cierto contralor judicial, y para un procedimiento particular emplear esas imágenes posteriormente. Claro. Pero no hacer un monitoreo. Por ejemplo, que no me puedan ver a mí saliendo y haciendo el recorrido que desde acá hasta mi casa o a donde vaya. Bueno, por ejemplo, te estoy monitoreando de forma permanente, analizándote y teniéndote permanentemente identificada. Eso, por ejemplo, puede ser un caso de riesgo inaceptable. Hay otras situaciones. A menos que la justicia lo pida, por ejemplo, ¿no? Porque soy sospechosa de tal cosa. A menos que la justicia lo pida, en el marco de un procedimiento determinado, en el cual yo analizaré en un periodo determinado de tiempo para atrás cómo fue que, cuáles fueron esos pasos que diste. Lo que pasa es que, claro, son todas cuestiones a discusión. El tema siempre con el uso de cámaras y el alcance de las competencias de las organizaciones de seguridad es un tema a discutir mucho y a conversar mucho, y tampoco la Unión Europea tiene una definición común y consensuada entre muchos países, ¿no? O sea que, pero bueno, veremos a dónde llegan con este criterio, pero también pueden ser circunstancias más banales. Yo leía por algún lado por allí, por ejemplo, el hecho de juguetes que establezcan determinadas conductas peligrosas para los niños. Eso podría ser también un riesgo inaceptable, ¿no? O sea que hay un conjunto de situaciones que tienen que ser evaluadas y en las cuales estarían excluidas de la posibilidad de que esos sistemas se empleen para las personas. Después hay otras que son de alto riesgo. Algunas otras, tal vez estas cuestiones de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT y este tipo de instrumentos, sean parte de esas análisis de riesgo alto. Ahí apuntando, por ejemplo, lo digo porque lo comentamos en este espacio, las fotos, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, que se crean, o después a posteriori lo que va a ser el desarrollo todavía de los audios, cuando no sepamos si quién está hablando, o los videos que vemos, donde dudamos si la persona que está hablando es efectivamente la persona o no lo es. La imagen esa que dio vuelta al mundo del Papa Francisco, claro, con un look, con un atuendo muy particular, campera, ¿no? Que alguno ahí despistado o no tanto, seguramente dio por bueno, sin saber que era una imagen creada por inteligencia artificial que no tenía que ver con la realidad. Que el Papa Francisco no era quien aparecía efectivamente en esa imagen. Bueno, un aspecto que empieza a discutirse en la Unión Europea es si no tienen que ponerle como una grifa, ¿no? Por ejemplo, que diga, bueno, esta imagen ha sido creada por inteligencia artificial. Totalmente. O sea, nosotros ahí entramos en distintos aspectos, desde aquellos tipos de sistemas que generan un riesgo alto, que tal vez requieran un monitoreo previo, un análisis previo, y otros sistemas que tal vez no requieran tanto monitoreo, pero sí incrementar las cuestiones vinculadas al tema de la transparencia, ¿no? Clarificar que esas imágenes, como decís tú, perfectamente se quede claro
que fueron generadas por inteligencia artificial. El otro día miraba de que tomaban famosos y les creaban la familia, entonces se ponía una foto familiar de los hijos, que cómo serían creados con inteligencia artificial. O sea, la potencialidad que podemos tener para este tipo de cosas hace que las obligaciones en materia de transparencia y que realmente este tipo de tratamiento de información y de generación de imágenes y de generación de contenidos sea claro para las personas, a los efectos de que después las personas puedan tomar la decisión y de aplicarlo o no aplicarlo, de usarlo o no usarlo, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Transparencia en algunos casos, evaluaciones de los impactos en otros casos y excluir directamente ese uso en otros casos. Ahí como criterio lo que vienen discutiendo es, como tú decías, no regular la tecnología, sino los usos que se dan a esa tecnología. Claro. Va por ahí. Y va por el lado de identificar los riesgos, asociar cuáles son los riesgos y los impactos negativos para la persona, y de allí buscar medidas que mitiguen de cierta manera esos riesgos, ¿no? Bien. Creo que en ese sentido vamos por ese Esto que lado. estamos hablando de la Unión Europea, ¿qué tan avanzado está? Bueno, han avanzado. Hace poco hubo a la propuesta original algunas modificaciones por parte de un comité, el comité del IBE, que hace de libertades, que en realidad hizo algunas propuestas ajustando estos aspectos que venimos conversando, y bueno, tiene que seguir un proceso de desarrollo. Se supone que para el 2025 ellos tienen la intención de que esto empiece a regir, regiendo, pero bueno, dentro de 2 años veremos. Ver. Y vos me hablabas de Europa y de la Unión Europea, y yo quería destacar adicionalmente en el ámbito europeo, porque claro, la Unión Europea sí es un espacio comunitario de países, que tiene un conjunto de reglas y normas específicas. Adicionalmente yo quería comentar en Europa también el trabajo y el rol del Consejo de Europa, que el Consejo de Europa no tiene que ver para nada con la Unión Europea, que es un organismo específicamente destinado a la promoción de los derechos humanos, que se creó en la posguerra y que promueve distintos convenios internacionales. Y lo menciono porque en materia de protección de datos, por ejemplo, el convenio 108 del Consejo de Europa, que es el único convenio internacional en la materia, fue ratificado por Uruguay y fue ratificado su protocolo de modernización recientemente. O sea que también tiene que ver con cómo se insertan los derechos humanos en algunos aspectos puntuales. El convenio de Budapest de ciberseguridad, también promovido por el Consejo de Europa. Y ahora el Consejo de Europa está trabajando activamente en un tratado en materia de inteligencia artificial. O sea que también podemos tener novedades por ese lado, con ese condimento adicional. Claro, de derechos humanos. De derechos humanos. Exacto. Y cuánto se ven afectados o no por este tipo de tecnología. Totalmente. Con el uso de esta tecnología. Bien. Yo mencionaba en la introducción, bueno, hay otros países que están siguiendo, en este caso hablábamos de Europa, pero hay otros países como China que están siguiendo otro camino, ¿no? Y bueno, China tiene otro camino que está más orientado a un registro previo y un análisis previo de las herramientas de la inteligencia artificial. Concretamente el ChatGPT, allá, por ejemplo, no lo pueden usar. No, pero tienen está otras habilitado. muy similares. Por un tema será de seguridad nacional, ¿no? ¿O tiene Bueno, que ver con eso? tiene que ver con eso. El tema con la regulación de la inteligencia artificial en China, bueno, el problema que hay, o la discusión, se está centrando más bien en algunos aspectos que no quedan muy claros con respecto a cómo se van a valorar por parte del gobierno chino estos instrumentos, sobre todo algunos aspectos asociados a, bueno, que se cumplan con los valores del socialismo y ese tipo de cosas que en definitiva terminan generando que la discusión a veces vaya por ese lado, sin perjuicio de que hay algunas cuestiones que uno puede considerar valiosas y que hay que valorar, como por ejemplo el hecho de, bueno, capaz que en algunos casos esos controles previos pueden ser pertinentes, o por ejemplo el hecho de que todos los fanáticos de los datos personales, bueno, no todos, pero buena parte te va a decir que les encanta, que es que ciertos datos personales solo puedan ser utilizados con el consentimiento de las personas, o sea, requerir el consentimiento, que hoy, viste, no es lo que está extendido en este tipo de herramientas. O sea que hay algunas cosas que pueden también considerarse de la propuesta, ¿no? Hay quienes también plantean que habría que crear, por ejemplo, una agencia internacional para la inteligencia artificial, algo parecido como a la gobernanza de la aviación internacional, quizás. Sí. ¿Eso podría funcionar? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes podría tener? Bueno, puede ser, sí. O sea, es un argumento también. Hablábamos de los grandes jefes de compañías tecnológicas, acá también Telefónica, OpenAI, han hablado de esta posibilidad de crear una agencia internacional.
puede ser un argumento interesante. Hay que evaluar siempre, sabes que siempre en estos aspectos de las agencias es asegurar la presencia de múltiples perspectivas y creo que los pesos relativos a esas perspectivas, ¿no? Acá creo que hay que tratar de escuchar a toda la gente que podamos. Entonces, bueno, habría que ver en qué marco se inserta esta agencia internacional, quiénes son los que la representan, quiénes están representados allí, pero bueno, podría ser un camino a considerar, sí, seguro. Bueno, y la pregunta cantada es, ¿y en la región cómo estamos? ¿Y acá en Uruguay qué pasa? Bueno, acá en Uruguay y en la región. En la región hay iniciativas incipientes en materia de regulación de inteligencia artificial en distintos estadios. En Brasil, por ejemplo, hubo un fuerte trabajo en la materia. Recientemente en Argentina, la Secretaría de Innovación Argentina lanzó unas recomendaciones para el sector público en materia de inteligencia artificial. Que fueron entre publicadas. paréntesis, a ver qué implica. Y bueno, son lineamientos que deberían de seguir las organizaciones públicas cuando se embarcan en proyectos de inteligencia artificial, donde se establecen algunos criterios, marcos metodológicos, etapas y procesos. Que lo que tiene de interesante, además, y también lo quería traer a colación, porque es un tema que nos sigue, lo vamos a seguir conversando, tiene un fundamento en las recomendaciones de ética de la UNESCO, por ejemplo, que no quiero dejar de mencionarlas, porque la UNESCO ha hecho un trabajo muy relevante en la materia, aprobadas en el año 2021, y uno de los fundamentos, por ejemplo, de esta es este marco que propone la UNESCO, porque este marco que propone la UNESCO es una propuesta para la regulación, de alguna manera, de la inteligencia artificial en los distintos países. Acá en Uruguay, y vos decías en la región, también quería mencionar, algunas otras redes están haciendo iniciativas particulares. La Red Iberoamericana de Protección de Datos, porque el tema de inteligencia artificial y protección de datos están, como decíamos, muy vinculados. De hecho, buena parte de la discusión en la materia era si las autoridades de protección de datos podrían ser las autoridades regulatorias de la inteligencia artificial. Hay una discusión con respecto a si son estas o si es necesaria otras, ya a nivel nacional, no tanto regional. Pero las autoridades de protección de datos personales, reunidas en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, hicieron una acción conjunta, ahora que hablabas de ChatGPT, para requerir información a OpenAI sobre la forma en que están gestionando la información personal. OpenAI, por las dudas, para que quede claro, es el impulsor del ChatGPT. Exactamente. ¿No? La compañía que detrás del ChatGPT. Que no sé si se imaginaban cuando lanzaron ChatGPT al público el impacto que iba a tener. Algunos han dicho que no, pero bueno. Pero las autoridades de todos los de protección de datos de los países que integran la red están haciendo una actuación conjunta y han hecho requerimiento de información para obtener más datos de cómo se están gestionando la información de ChatGPT. O sea que en ese aspecto también tenemos iniciativas coordinadas a nivel regional. Y después, a nivel nacional, comentarte un par de cosas nada más. No tiene que ver con regulación, pero sí tiene que ver con cómo nos paramos frente a la inteligencia artificial y tal vez puedan sentar las bases de una futura regulación. Quería comentar iniciativas que se están llevando adelante del lado de AGESIC. Una es la Estrategia de Inteligencia Artificial, desde el año 2020 aprobada, donde se establecen determinados principios sobre cómo las organizaciones públicas deberían llevar adelante, o más que llevar adelante, qué principios y qué objetivos deberían tenerse en cuenta cuando se están tratando de implementar sistemas de inteligencia artificial en las organizaciones públicas, que es una estrategia que ya tiene un conjunto de principios, un conjunto de objetivos en los cuales se trabajó mucho, se trabajó en consulta pública incluso también, y el Observatorio de Inteligencia Artificial, que es una iniciativa que también se está llevando adelante desde AGESIC, con la participación de la Unidad de Acceso a la Información Pública y con la participación de múltiples actores de la sociedad civil, del Estado, para también monitorear, relevar, analizar. ¿Eso qué implica un observatorio de inteligencia artificial? Bueno, fundamentalmente lo que se está haciendo hay un conjunto de información que está disponible en la web de AGESIC, pero bueno, se está tratando de poner en foco en algunos temas puntuales específicos que tienen que ver con la AI y cómo encararlos. Y la idea es, como se decía, trabajar
tanto en el observatorio como en la estrategia, en el correr de los futuros venideros, del futuro venidero, como para seguir fomentando la discusión. Yo creo que lo relevante y lo sumamente enriquecedor es el espacio de conversación de múltiples actores, ¿no? en el observatorio. Y después también hacerte una referencia a nivel nacional, que a veces también pasa un poco desapercibido, pero me parece relevante mencionarlo, que tiene que ver con protección de datos personales. La ley de protección de datos personales tuvo una modificación reciente, la última rendición de cuentas, en la cual se clarificó, porque en realidad entendemos que ya lo tenía, una competencia de la Unidad de Protección de Datos Personales de establecer criterios vinculados a tratamientos automatizados de datos, que hace referencia a los tratamientos que se realizan a través de algoritmos para generar perfiles a las personas. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos una entidad que tiene un rol para poder establecer determinados criterios sobre cómo los distintos responsables que gestionan los datos personales van a hacer tratamiento de datos cuando van a perfilar a las personas. Entonces, vemos así que hay, distintas iniciativas que se están llevando adelante, que bueno, veremos después qué nos depara el futuro, pero más o menos es lo que estamos. Seguro que da para volver a conversar al respecto y puntualizar y profundizar en ellas, ¿no? En qué implica, cuáles son esos principios, qué cosas tener en cuenta. Me parece que bien vale la pena volver sobre eso. Cuando quieras. La última, respecto a la consulta a OpenAI de parte de las agencias de protección de datos, ¿Uruguay también participó de esa consulta? Uruguay, al igual que otras agencias parte de la red, envió una consulta a OpenAI con un conjunto de preguntas asociadas a cómo se estaba haciendo el tratamiento de datos. No tengo conocimiento de que haya respondido OpenAI a esas consultas de ninguna de las autoridades. Sí hubo una aproximación previa con la situación de Italia, cuando Italia prohibió durante un tiempo ChatGPT, que ahí se le brindaron determinadas respuestas a la autoridad italiana en el marco europeo. Entonces esperamos que también a las autoridades iberoamericanas o latinoamericanas se le brinden una respuesta. Gonzalo Sosa, abogado y escribano, docente universitario en la UDELAR y la UEM, encargado de la Secretaría General de AGESIC, coordinador de protección de datos en la unidad reguladora y de control de datos personales. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos sobre este tema en cualquier momento para profundizar en esos aspectos entonces ahí que nos fue delineando. Cuando quieras, muchas gracias. Gracias.